19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. 3 minutos pasan de las 7. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre. Como siempre, estamos hasta ahora para compartir algunas noticias, algunas columnas, algunas entrevistas. Buen día, buenas noches, en realidad. Buen día. Es viernes. Alejandro Correa, Joaquín González, Francisco Muso. Los tres ya ubicados en sus puestos. Lucas Silva, que está por llegar. Vi a uno de, no sé si decirle invitado, porque es parte de... Pará, buen día. Sofía Martínez claro. González. Hola, ¿cómo estás? estamos? Sigo diciendo buen día. Sí, estás como perdido con Sigo el tiempo y espacio. Buenos días. Bueno, Sofía Martínez González, ¿cómo estás? Martínez Rodríguez. Hoy va a ser una noche. Bueno, lo que quería contar es que vamos a, en un rato, tener una mesa de A3 con Lucas Martín Silva y con alguien que no sé si es un invitado porque es parte de esta casa, pero quizás a este espacio sí debemos decir que es un invitado, que ya vi su sombra pasando por allí atrás, que no es nada más ni nada menos que el periodista Antonio Ladra, que generalmente es parte de Panorama Informativo, está con Maggie, con Yamila por las mañanas haciendo sus columnas, y hoy va a estar por aquí con nosotros junto a Lucas. Se van a meter con un tema que te acordás que fue parte de Informativo de Cierre en su momento, un velero que apareció en el Océano Índico, cargado de más de 1 tonelada de cocaína y armas, una operación donde un equipo de fuerzas especiales de la policía francesa los detuvieron muy cerca de Islas Reunión, que dependen eso es un protectorado francés. Bueno, fueron detenidos, y la particularidad que tenía este velero, que había salido de Uruguay, había salido desde Juan Lacase, y que la Prefectura Nacional Uruguaya había intervenido en la operación en contacto con fuerzas de diferentes países. Bueno, esa historia tiene algunos datos y algunos relatos sobre los puertos de esa zona del país, los puertos de la zona oeste, el de Juan Lacase, el de Nueva Palmira, el de Carmelo. Entonces vamos a tener un momento, una instancia por demás interesante, tomando como puntapié inicial. Esto va a estar relatado, muy bien relatado mañana en La Diaria, pero bueno, lo vamos a traer hoy aquí arriba de la mesa, y por supuesto va a disparar entonces una situación como un poco más amplia. Y bueno, tenemos muchas noticias también para compartir, y tenemos esa lluvia que no llega. No llegó al final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inumet? Claro, que no piensen que nosotros informamos mal acá, ¿eh? Nosotros leemos lo que dice Inumet, que bueno, a veces puede fallar, pueden haber cambios en el clima, pero bueno. Y ahora en algunas zonas del país, por ejemplo, estoy con el portal abierto acá del Instituto Nacional de Meteorología, y por supuesto parado justo hoy que vamos a hablar mucho de la zona oeste y de sus puertos, estoy en el departamento de Colonia, que no hay lluvias, hay precipitaciones, pero aisladas, ¿no? No hay mucha lluvia hasta el día domingo. Es como que la tormenta se fue corriendo. Hay 22 grados de temperatura en estos momentos. Eso sí, estamos en días de temperatura alta. Allá por la zona suroeste del país la temperatura llegó a 29 grados. Mañana 12 de mínima, 24 de máxima, con probables precipitaciones y tormentas y cielo nuboso, y ya algo de agua así para el día domingo, donde empiezan a descender las temperaturas y se va a sentir, no va a estar frío para esta época del año, pero por ejemplo de una máxima de 24 van a pasar a una máxima de 16. Eso en el suroeste, donde somos la 90.9.
Bueno, acá en el área metropolitana, Guille, en este momento hay 20 grados, 81% de humedad. Se podrá ver la gente que está en YouTube. Para mañana sábado dan también una leve lluvia, precipitaciones aisladas. Aparecen como unas gotitas, pero toda la tormenta, los rayos que había ya desaparecieron. La mínima para mañana es de 12 y la máxima de 19. Y a diferencia de Colonia, para el domingo no dan lluvias en Montevideo. Mira, me quedé pensando porque mañana acá en el barrio, sábados en la Ciudad Vieja, esa movida fabulosa que se está haciendo aquí, los terceros sábados de cada mes, donde hay muchas actividades al aire libre, por supuesto en los puestos gastronómicos, en los puestos de venta de todo tipo de cosas que hay en esta zona. Bueno, habrá que igual dan precipitaciones aisladas para la mañana, para la tarde y noche ya no, así que... Ya no. Esto es a partir del mediodía, tardecita. Vamos a ver, hay que monitorear. Y nos vamos hacia el este del país, donde somos la 102.5, por supuesto. Hay 24 grados de temperatura en estos momentos. Mañana sábado tampoco hay grandes lluvias anunciadas, precipitaciones aisladas. Y cubierto el cielo en la jornada de mañana, 13 de mínima, 18 de máxima, hacia el domingo 11 de mínima, 13 de máxima. De todas maneras, meteorología sigue con la actualización por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, y se hablan de que van a estar más concentradas en la zona centro y norte del país. Bueno, el lunes haremos un raconto, veremos en qué quedó la cosa. Nos vamos ya a los títulos, ¿qué te parece? 19 horas y 8 minutos. Perfecto. Noticias en Informativo de Cierre. Titulares. Voy con un poco de heavy metal uruguayo. Esta es una banda que se llama Regina. Van a sonar algunas canciones de este cuarteto. Una cantante, una guitarrista, un bajista y un baterista. Tienen un disco editado el año pasado, además de algún disco anterior, pero bueno, un material que es bastante nuevo. 2025, y bueno, alguna cancioncilla sonará, un poco de metal para despedir la semana, y por qué no, para hablar de Manini Ríos, que estuvo hoy de mañana aquí en ya se me confunden todos. Bueno. Viernes. Pepe. Hoy estuvo en la mañana de La Diaria, nuestro programa insignia, el Ahora programa sí. nuestro padre fundador, junto a Martín Rodríguez, estuvo el general Guido Manini Ríos, que está condicionando el apoyo de Cabildo Abierto a cambios en la rendición de cuentas. Así es, Guido Manini Ríos afirmó que Cabildo Abierto está dispuesto a votar la rendición de cuentas, pero solo si el oficialismo acepta modificaciones al proyecto. El presidente del partido adelantó que presentarán una propuesta a Yamandu Orsi y advirtió que si no cambian ni una coma, discutirán si mantienen o no sus votos. Manini también, en línea con otros actores del sistema político, propuso endurecer las condiciones para acceder a las transferencias sociales, aumentar los recursos destinados a las asignaciones paramilitares y reducir gradualmente la cantidad de funcionarios públicos para achicar el tamaño del Estado. Vamos a ver y escuchar lo que decía hoy en la mañana de La Diaria Radio. Yo creo que todo debería estar condicionado, no solo el 20%. Entiendo que hay que asegurarse que esos recursos que el Estado entrega, o sea, que todos nosotros aportamos, vayan al fin para el cual se los entrega. Hay que asegurarse. Yo digo, ¿qué hay de malo? ¿Por qué se quiere no controlar una parte expresamente cuando todos sabemos, o al menos es común ver el desvío de esos fondos? Yo he ido y he visitado un montón de asentamientos donde la gente vive en condiciones indignas, viven hacinados, viven como animales en algunos casos, realmente tristísimo. Eso sí, todos con el celular de última generación y con un plasma más grande que el que yo tengo en mi casa. ¿Un celular es un desvío? El estar cambiando... En este tiempo, ¿no? Mire, yo personalmente
cambio el celular cada 5 o 6 años. Hay gente que lo cambia cada 2 años y no tiene recursos para eso. Y utilizan a veces este tipo de asistencia del Estado. Pero hay evidencia de que en esa población se den cambios de celular tan frecuentemente. ¿No será que la persona compró un celular y le duró un tiempo? No, a veces uno ve y es el último. Pero yo digo, tal vez eso no sea no hay que generalizar. Hay casos. El plasma gigante, sí, eso sí, uno podrá decir, se lo regalaron, bueno, puede ser, pero... bueno, pero va la misma pregunta, ¿no? Es decir, mirar televisión o poder ver algo en una pantalla es algo común. El dinero muchas veces se vuelca en eso antes de ir a la finalidad exacta. Ahora yo digo, ¿cuál es la contraindicación de que exista el control, de que uno pueda saber o pueda exigir, bueno, tenés que mandar a tus hijos a la escuela, tenés que, este dinero es para comprar alimentos, para comprar remedios, ¿y cuál es el problema? Hoy se me cruzó un tuit de Magu Olei, que cita unos estudios del MIDES donde la evidencia dice lo contrario a lo que dice Manini, con la tarjeta Uruguay Social en estudios que hizo el MIDES entre 2011 y 2015, y bueno, eso parece que permanece. En alimentos se gastaban el 71,5%, en artículos de limpieza e higiene personal un 19,8%, en otros... El rubro otros, que bueno, que abarca un montón de cosas más, quizás ahí sí algún celular, quizás ahí sí algún televisor, 8,7%, pero bueno, se está insistiendo con esto y bueno, es parte del discurso que además repite gran parte de nuestra sociedad también. Pero cambiemos de tema, vamos a hablar de algo que comentábamos en el día de ayer y que tuvo presencia uruguaya. Nuestro país asistió con un representante a la cumbre de Estados Unidos sobre terrorismo político. Un funcionario de la embajada uruguaya en Washington participó en la cumbre sobre terrorismo político convocada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Desde Cancillería señalaron a la diaria que asistió con la única instrucción de escuchar y sin realizar intervenciones. Sí, se dice que es un funcionario de segundo orden de la embajada uruguaya en Washington. Durante el encuentro, Rubio mencionó, entre otros movimientos que participaron en guerrillas aquí en el continente, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y anunció nuevas restricciones de visas para personas vinculadas a grupos que Estados Unidos define como terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines. Tras la cumbre, Guido Manini Ríos cuestionó la postura de Estados Unidos y afirmó que la intromisión en asuntos internos de otros países genera irritación y rechazo, mientras Washington planteó reforzar la cooperación internacional contra este tipo de organizaciones. Y una vez más volvieron a informativo de cierre. El presidente de la República consultó a Estados Unidos por el uso de los blindados Mamba. Según informó Búsqueda, el presidente Yamandu Orsi consultó al gobierno de Estados Unidos si Uruguay necesita autorización para utilizar los blindados Mamba MK7 en patrullajes policiales. Mientras aguarda una respuesta, el Ministerio del Interior avanzará con el despliegue de otros vehículos militares en operativos de seguridad en Montevideo. Los Mamba MK7 fueron donados por Estados Unidos para misiones de paz de Naciones Unidas y por su nivel de complejidad, los que están viendo la transmisión en YouTube los pueden ver allí en la pantalla, por su nivel de complejidad, entonces solo personal del ejército está capacitado para conducirlos. Defensa sostuvo que si finalmente se utilizan en territorio nacional, será necesario un marco jurídico específico, no así es lo que sostiene el ministro del Interior, Carlos Negro, que habla de que alcanzaría con un pase a comisión. Hay una polémica, se dio una polémica entre las declaraciones de la ministra Lasso y del ministro Negro. En paralelo, la Policía Nacional ya comenzó la capacitación para operar los blindados RPZ Cóndor y prevé iniciar los primeros patrullajes el 24 de julio en los barrios considerados más conflictivos de Montevideo. La semana que viene, estamos hablando, 24 de julio, ya ahora, prácticamente en unos días. Bueno, atención Maldonado, atención quienes nos escuchan a través de la 102.5. La Institución Nacional de Derechos Humanos derivó a Fiscalía denuncias sobre la cárcel de Las Rosas. La Institución Nacional de Derechos Humanos elevó a la Fiscalía denuncias por presuntas vulneraciones de derechos y hechos de corrupción en la cárcel de Las Rosas, luego de recibir un informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Maldonado. Según informó Brecha, entre las denuncias figuran la presunta venta de drogas con conocimiento de funcionarios,
posibles irregularidades en 2 muertes bajo custodia y denuncias de malos tratos durante una requisa realizada a comienzos de julio. El caso se suma a las reiteradas advertencias sobre el hacinamiento y las condiciones de reclusión en la unidad penitenciaria, que actualmente alberga cerca de 1.300 personas, pese a haber sido diseñada para unas 500. Cifra para pensar, hubo 668 suicidios en el año 2025. Fue la cifra más baja en 10 años. Por ese lado es alentador, pero hay otras cifras que quizás no sean tan alentadoras. El Ministerio de Salud Pública informó que en 2025 se registraron 668 suicidios en Uruguay, 96 menos que el año anterior, lo que representa la tasa más baja de la última década. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el suicidio sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública del país. Y aunque descendieron las muertes, aumentaron los intentos de autoeliminación durante 2025. Se registraron 6.140 episodios, correspondientes a más de 5.100 personas. El 79% de los fallecidos fueron hombres, mientras que el 72% de los intentos correspondieron a mujeres. Además, el Ministerio de Salud Pública anunció que avanza en la elaboración de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2026-2030 y reafirmó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, los espacios de escucha y el abordaje comunitario de la salud mental. Y cerramos este bloque volviendo a la política. Hablemos del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que dijo que hubiera esperado hasta el final por el tratamiento de la rendición de cuentas, para anunciar la postura sobre el mismo. El intendente de Paysandú consideró, en diálogo con El Observador, que se apuró la coalición en definir su postura. Olivera afirmó que él hubiera esperado hasta el final y no hubiera perdido una oportunidad de poder negociar. Además, el nacionalista aseguró que hay algunos legisladores de la coalición que no están del todo de acuerdo con el tema. En ese sentido, señaló que no todos estuvieron presentes en la conferencia. Entre las ausencias estuvieron las de los diputados nacionalistas Sebastián Andújar y Sergio Botana. Consultado por ellos, Olivera reafirmó que hay más. En una línea similar a Olivera, Andújar consideró en TV Ciudad que el anuncio se dio de manera un poco precipitada. Con respecto a la discusión interna, Olivera señaló que la definición fue de las bancadas de legisladores, quienes son soberanos en cuanto a lo que definen. Días antes nosotros habíamos conversado aquí en Informativo de Cierre con Andújar y comentábamos que no nos daba la impresión luego de conversar con el legislador que iba a suceder lo que finalmente sucedió el día jueves de la semana pasada. Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo en el streaming de El País que parecía lógico escuchar al equipo económico sobre el cual se fundamentaba toda la arquitectura del balance de la ejecución presupuestal pasada y después tomar la decisión en general. 19:20, hacemos la primera pausa en Informativo de Cierre, ya venimos con más noticias. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas.
En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Minutos pasan de las 7 para todos los que me preguntaron y me escribieron. Guille, volvió a repetir el nombre de la banda, o sea, nadie... Sí, llovieron mensajes. Llovieron los mensajes. Regina. Muy banda bien. Uruguaya, banda de metal, por supuesto la pueden encontrar en plataformas digitales. Capaz que si nos da el tiempo suena una canción entera al finalizar informativo de cierre. Nosotros avanzamos con las noticias. Esta dice que la Federación Rural expresó que el proyecto de ley sobre competitividad va en la dirección correcta, pero es solo una parte del problema. Tras ser recibido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo a La Diaria que su posición en general es favorable al proyecto porque les parece muy bien que se reconozca cabalmente el problema de competitividad que tiene Uruguay. Además, resaltó el hecho de que se empiece a gobernar a favor de atender el problema. Por las dudas, para los que estén viendo la transmisión en YouTube, ese es Eduardo Brenta, senador de la Comisión de Hacienda y que participará en esta reunión. De todas formas, Normey aclaró que es un proyecto que no abarca ni lo que son las relaciones laborales ni la energía, por lo que quedan dos grandes temas fuera de este foco, aunque dijo que se va a abordar de alguna otra manera. De esa forma sostuvo que va en la dirección correcta, pero solo una parte del problema. Para la elaboración del proyecto, el gobierno convocó a las cámaras empresariales, a la academia, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. La Federación Rural presentó 31 medidas y Normey dijo que algunas de ellas fueron tomadas en cuenta en el proyecto, por lo que están muy satisfechos. ¿Y vos, Sofi, estás en la categoría estudiante todavía? ¿Eterna estudiante o ya Y no? Bueno, todavía no me recibí, me quedé ahí esto un poquito. Atención con este proyecto. A ver. Entrás en los requisitos. A ver. Diputada suplente del Partido Nacional presentó un proyecto de ley que busca subsidiar alquileres de familias jóvenes y estudiantes del interior. Me viene bárbaro. La iniciativa fue presentada por la diputada suplente Miriam Silva y deberá ser tratada por la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados. Dispone la creación de un subsidio de vivienda joven y arraigo estudiantil equivalente al 35% y 45% del costo de los alquileres pagos por familias integradas por estudiantes y jóvenes y estudiantes del interior respectivamente. También establece incentivos a los arrendatarios de dichos inmuebles que accederán a una exoneración del pago del impuesto a la renta de las personas físicas correspondiente a los ingresos generados por dicho contrato y habilita al Poder Ejecutivo a establecer topes a los valores de alquiler
según las zonas geográficas para evitar distorsiones en los precios del mercado. Y no sé si están al tanto, pero Tesla llegó a Uruguay y el gobierno está viendo una oportunidad en la llegada de la compañía que se dedica a fabricar autos, que no es otra que la compañía propiedad de Elon Musk. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, afirmó que el gobierno busca aprovechar el desembarco de Tesla en Uruguay para fortalecer la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Según informó El País, la jerarca mantuvo conversaciones con la empresa que fueron más allá de la comercialización de automóviles. Cardona sostuvo que la llegada de Tesla representa un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que impulsó Uruguay y señaló que el desarrollo de una mayor red de cargadores puede generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y servicios. No obstante, El País informó que el gobierno no anunció inversiones concretas ni confirmó que Tesla tenga previsto instalar una red propia de cargadores en el país. Y en estas semanas que estuvo en plena discusión a través de la ley de rendición de cuentas y a través de el quite de la exoneración para vehículos eléctricos de determinada gama, aquellos que superen los $30.000 aproximadamente, se les va a empezar a aplicar IMESI. Bueno, la llegada de Tesla, porque se habló, ¿no? Bueno, van a ahuyentar las inversiones, la asociación que nuclea las automotoras puso el grito en el cielo, pateó, se quejó por este tema y bueno, ahora está llegando un actor importante dentro de lo que es el rubro vehículos eléctricos. Nos vamos a la información internacional. Esta viene de México, teniendo en cuenta lo que sucedió en Venezuela, enciende todas las alertas. Terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de aquel país. Según informó el diario español El País, un terremoto de magnitud 7.4 se registró en el estado mexicano Chiapas, y también se sintió en otras regiones del país. La alerta sísmica no se activó porque no existen sensores en esa zona y el movimiento perdió la intensidad antes de llegar a las estaciones de monitoreo de Oaxaca. Las autoridades mexicanas informaron que hasta el momento no se registran daños de gravedad ni víctimas. En Chiapas se desplegaron equipos para evaluar posibles afectaciones y se realizaron evacuaciones preventivas en algunas localidades cercanas al epicentro. Además, tras una evacuación de los organismos especializados, se descartó el riesgo de tsunami, aunque las autoridades recomendaron mantenerse alejados de las playas como medida preventiva. Y bueno, siempre el señor Naranja es noticia. ¿De quién hablamos? De Donald Trump. No, ¿está mal? No me lo esperaba. Pero, está bien. ¿de qué color es? Sí, está bien. Si a algunos le dicen blancos, a otros le dicen negros, a otros le dicen amarillos. Está bien. Él es naranja. Sí. Así, ¿no? Bueno, perdón la dirección, Sofía, viernes. Déjame disfrutar un rato, tirar un chiste malo ahí. Donald Trump respaldó el derecho de Argentina a exhibir la bandera de Malvinas. Según informó el observador, Andrew Giuliani, designado por Donald Trump para organizar el Mundial 2026 en Estados Unidos, defendió el derecho de los jugadores argentinos a exhibir una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras la semifinal ante Inglaterra. El funcionario sostuvo que en Estados Unidos rige la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión y afirmó que los futbolistas argentinos tenían derecho a manifestarse de esa manera pese a la posible evaluación de la FIFA y las posibles sanciones. Giuliani también elogió el desempeño de Lionel Messi y de la selección argentina. Confirmó que Trump asistirá a la final del mundo, por si estabas preocupado, Guille, y dejó abierta la posibilidad de que el equipo campeón sea recibido en la Casa Blanca. Y bueno, hay que decir que Lionel Messi, como integrante del Inter de Miami, ya estuvo con Donald Trump, así que no sería su primera vez que conociera al presidente de los Estados Unidos. Y estoy seguro que el presidente de los Estados Unidos, como gesto político, está mucho más interesado en entregarle la copa a Lionel Messi, porque banca mucho a Javier Milei y está muy enfrentado a Pedro Sánchez, el primer ministro español, así que... ¿Vos decís que los van a ayudar ahí? No, yo no, por las dudas. No, acá no me hagan ese recorte porque yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que estoy seguro que Trump no le gustaría cruzarse con Pedro Sánchez en un palco. No así con Javier Milei, claro, ¿no? Se está bien. En un abrazo. Pero bueno, cerrando temas mundialistas, vamos a hablar del Mundial, pero no desde el punto de vista de la pelota. Va a suceder algo realmente insólito. Por primera vez en la historia de un partido de fútbol, el entretiempo no va a durar 15 minutos y va a durar media
hora. ¿Por qué? Porque va a haber un show de medio tiempo por primera vez en la historia y espero que por última. Según informó El Observador, la final del Mundial 2026 entre Argentina y España incluirá por primera vez un espectáculo de medio tiempo, al estilo de Super Bowl, con artistas como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy. Ninguno español y ninguno argentino, ¿no? Eso es algo que podrían haber tenido en cuenta, ¿no? Sí, una colombiana, una neoyorquina. Con la cantidad de buenos artistas que tienen. Ingleses. Burna Boy no los conozco. Lo conozco de nombre, pero no sé qué hacen los Burna Boy. No los tengo, pero creo que argentinos por lo pronto no son y no sé si españoles. A ver, los voy a buscar. No. Antes del partido también habrá una ceremonia de clausura con figuras como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, mucho gusto, Tom Cruise y Speed, el streamer que los odia a Argentina. ¿Y qué va a hacer el streamer? Y bueno, no se sabe. ¿Qué puede hacer? Mientras tanto, Jennifer Hudson va a interpretar una versión especial del himno de Estados Unidos. No, bueno, porque veo mucho cantante. Tom Cruise, bueno, saludará. Está medio muñeco de torta, que está cada vez como más igual, pero más rígido. Pero Speed. Burna Boy es un cantante y compositor nigeriano. Mirá. Burna Boy. Me interesa. La incorporación del show de medio tiempo hará que el entretiempo de la final se extienda más allá de los 15 minutos reglamentarios, marcando un cambio inédito en la historia de los mundiales. Bueno, ahora sí, señoras y señores, cerramos informativo de cierre. Su etapa y su sección de noticias, porque como decíamos antes, se vienen dos de la casa, uno de esta y uno de la casa en general, Lucas Martín Silva y Antonio Ladra. Vamos a hablar de la Operación Mirlo, entre otras cosas, y de este velero que apareció en el Océano Índico, luego de estar mucho tiempo en el puerto de Juan Lacase. Vamos a conocer esa historia. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, Dar Vuelta a Todo y la Casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Hola, soy Antonio Ripoll y tengo un
dato para pasarte. El Dorado invita a todos los niños del país a sumarse al concurso Guardianes de la Fauna. Incentivalos a participar. Mira los tips que nuestro referente, el guardaparques y experto en fauna nativa, Antonio Ripoll, preparó para inspirarlos. Entrá a iniciativasocial.eldorado.com.uy, informate más y acompañalos en el desafío. Los 4 equipos elegidos ganarán paseos grupales de hasta 40 personas a reservas naturales en distintos puntos del país. ¡Vamos a explorar! La convocatoria cierra el 31 de julio y el equipo de El Dorado ya está esperando los trabajos. El Dorado, iniciativa social. Minutos pasan de las 7. Bueno, la bienvenida para Antonio primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Lucas Martín. ¿Cómo andás? Buenas noches. Pues, ¿cómo están? Bueno, Lucas es parte de este equipo chico, Antonio es parte del equipo grande. Del equipo chico. Del equipo arriba. chico. El que está arriba, el que está en el principio. El de la mañana. Antonio le pertenece a Maggie y a Yamile. Está bien. Pero hoy nos lo prestaron y hoy va a estar con nosotros. Vamos a estar hablando. Yo tiré como algunas puntas más temprano. Esto también en algún momento cuando salió la noticia, que el primero que la publicó, si no me equivoco, si no me corrigen, fue el semanario Búsqueda. Aquí en el informativo de cierre la comentamos. Hablamos de esta operación Mirlo y quedaba abierta esa pregunta porque no había mucha información. ¿Cómo llegó un velero que estuvo tanto tiempo en Juan Lacase al Océano Índico con más de 1 tonelada de cocaína? Así que primero vamos a conocer la historia de ese velero, porque además tiene una historia muy particular. No es un velero cualquiera, no es un velero que había tenido una linda historia y bueno, un día apareció. No muy linda. Por eso, antes. Complicada, sí. No, porque esta noticia fue a fines de junio, más o menos, 26, 27 de junio por ahí, que fue interceptado en la isla Reunión, frente a Madagascar, camino hacia Australia con 1 tonelada de cocaína y armas. Y este velero se llama Emma. Es un velero que en el año 2018 apareció en Juan Lacase con otro nombre, Misteriosa. Yo pasé unas fotos que hay del velero Emma para que se vea ese velero. Ahora es un velero que tiene, ahí lo tenemos, lo que nos están viendo por el streaming lo pueden seguir. Ese es el velero que antes se llamaba Misteriosa, ahora se llama Emma, tiene bandera polaca. Cuando era el Misteriosa tenía bandera de Estados Unidos. Había un señor, un navegante, que llamaba argentino, Erwin Rosenthal, con 83 años, que desapareció el hombre Las crónicas dicen que era un navegante experto, ¿no? Un navegante experto, sí. Y encontraron adentro del velero, del Misterioso, encontraron una serie de cosas y otras cosas que habían desaparecido. El asunto es que ese velero apareció nuevamente en Juan Lacase, ya con el otro nombre, con la bandera polaca, y lo estuvieron refaccionando y estuvo durante un tiempo allí, hasta que también se fue un día, y un día se fue una canción, y ahora cae aquí en el Océano Índico. En el puerto de Juan Lacase dice que los locales lo miraban y se referían a él como un barco maldito. Un barco maldito, sobre todo por una serie de cosas que habían, porque bueno, sabían la historia y como veían que tenía como un barco fantasma a su vez, porque tenía estaba tapado, cosas de blanco, bueno, cosas que Sí, un atracadero de yates que siempre hay un montón de barcos que vienen con bandera europea, muchos que pasan mucho tiempo en ese lugar. Es un atracadero que lo usan mucho los argentinos, sobre todo en verano, temporada, pasan, cargan, tiene algunas ventajas en relación a otros puertos. A Carmelo, a Nueva Palmira, por ejemplo. Sí, y en esa zona también está Boca de Rosario, Boca del Cufré, que son entradas justamente a bocas, al arroyo Cufré, al río Rosario, y ahí también atracan del puerto de Colonia, también son lugares que utilizan generalmente la ruta que va, tanto de yates como de cruceros que van para el este,
pasan un día, cargan, compran, hacen sus compras ahí. Tiene algunas ventajas porque, bueno, esta es una ciudad, a diferencia de Boca de Rosario, Bocas del Cufré, son más bonitos, más agrestes, digamos, en muchos sentidos, pero no tienen para bajar, o sea, no tienen combustible, no tienen. No se le hace mantenimiento, de repente no tienen mantenimiento, electricidad, cargar combustible, algún tipo de cosas. Pero lo que yo me quería referir, lo interesante de este velero, es quiénes son, aparentemente, y eso es lo que se está investigando, pero todas las pistas conducen a ello, quiénes son los dueños. Y acá aparece lo pesado, ¿no? Esto se forma parte, de alguna manera, del patrimonio operativo de la familia Hogan, una familia entrerriano y uruguayos, ¿no? Está Raúl Ricardo Hogan, que es entrerriano, que en los años 90 lo habían bautizado como el rey del plástico porque hacía... No vendía palanganas. No vendía palanganas, no precisamente. Clonaba tarjetas y cayó en Barcelona con eso. Y además, había logrado un patrimonio importante. Pero el hijo... Un apunte solo sobre el rey del plástico. Hay un podcast que recomiendo que está en Spotify, en español, para el que quiera profundizar sobre la historia de esa época, de esa etapa de esta persona. ¿Cómo se llama el podcast? Rey del plástico. Rey del plástico. El rey del plástico, sí. Pero además, yo ya había escrito sobre él en este libro, en Narcos en el Uruguay, porque él era socio de una persona que se llama Chemanovian, que estuvo vinculado a la Operación Campanita. La Operación Campanita sigue dando como es que hablar. En aquel momento, Chemanovian era socio del rey del plástico y realizaba estafas mediante la clonación de tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Además estaban vinculados a lo que era la mafia del río allá en Paysandú y utilizaban esa ruta que entraba por el norte, una ruta apetecible, ¿no? Eso que hay allí. Pero bueno, y el otro hombre, el otro nombre que aparece es el hijo, que es el Ricky Hogan, Ricardo Hogan Guerrero, que tuvo vínculos y estuvo vinculado a Marcet cuando estuvieron presos juntos. Se conocieron en la cárcel. Se conocieron en la cárcel, ¿no? Últimamente, los últimos datos que había sobre Ricardo Hogan era que estaba viviendo en la Triple Frontera. De hecho, hay notas de prensa de Ricardo Hogan viviendo allí con empresas, con una fachada legal. Pero también estuvo en Rivera, viviendo en Rivera, y desde allí manejaba cosas que tenían que ver con las criptomonedas. Bien. Y uno de los elementos que justamente denunció Marcet que le querían sacar la DEA era todos los datos de las criptomonedas. $4 millones que él tiene en criptomonedas. Yo creo que tiene más. Creo que tiene más porque si ellos ganaron, como decía en el expediente de Yanina García Troche, $200 millones, es dable pensar que hay mucho más que esos 4 millones. Lo que pasa es que en las criptomonedas hay varias criptomonedas, hay diferentes. Entonces, bueno, eso es lo que había. Entonces, la familia Hogan es la propietaria, o eso es lo que se está investigando. De Lema. De Lema y de otros veleros que estaban en un momento fondeados o tenían su centro de acción allí en Surinam, en el Caribe, y era la ruta esa que ya utilizaban para llevar cargas ilegales a Europa, ¿no? La bandera polaca, ¿dice algo? La bandera polaca dice mucho porque Polonia liberalizó de alguna manera al otorgar banderas y entonces con pocos trámites, en 2 meses le podés cambiar de nombre, de bandera y todo, ¿no? Es un poco lo que está pasando ahora en Argentina, de eso hablé el otro día en el programa de mañana, que era lo que están en el Senado argentino se está estudiando una ley para que cualquiera pueda comprar terrenos o tierras en las fronteras en Argentina. Y entonces eso también puede afectarnos a nosotros en la triple frontera nuestra,
Bella Unión, Caseros, Barra de Cuaraí. Entonces, que eso puede ser utilizado y está alertado además por politólogos. El politólogo Berman, por ejemplo, hizo una presentación en el Parlamento argentino hablando justamente de eso, que el PCC, por ejemplo, podía utilizar ese lugar libre ahora para afincarse a través de testaferros o lo que fuera. Y Uruguay, bueno, esa ruta justamente que la utilizó Marcet puede ser utilizada justamente por ellos, ¿no? Simplemente, perdón, para cerrar el tema EMA y hablar de esa zona y de otros puertos, ¿participó y tuvo algo que ver en esta operación internacional, la Armada Nacional? Sí, la Armada Nacional. La prefectura. La prefectura junto con los pares de Francia, de Polonia mismo, porque ahora todo, aparentemente, eso lo va a analizar Polonia, la justicia, y Brasil también, o sea que es un y bueno, y la DEA también, ¿no? La DEA hay según yo tengo algún dato, que hay algún integrante de la DEA o alguien que está trabajando para la DEA que está investigando justamente a Hogan acá. Y además hay otro vínculo que también se está analizando. ¿Se acuerdan del croata aquel que tenía? Bueno, justo... ¿Vos lo tenés eso? Sí, era uno de los temas porque cuando hablamos de drogas en yates, la primera referencia que se te viene justamente es la Operación Guerrero de los Balcanes, que es de 2009. Fueron 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína en las marinas de Santa Lucía. Ahí es probable, hemos averiguado, que pueda haber alguna vinculación con este tipo de operativos como el que este fin de semana va a publicar Antonio, que era lo que estaba comentando del yate de Juan Lacase, de Lima. Pero en esa operación fue la primera vez que se habló de Martin Sick, que estuvo... Martin Sick estuvo 13 años preso. Y ahí el tema... todos estos nombres, de alguna manera, ¿dónde se conectan? Y bueno, hubo una conexión en la cárcel. En la cárcel. En el penal de Libertad. Él quedó libre en 2019, pero coincidió tanto con Marcet como con otras personas que hemos ido nombrando. Y vinculado también con Fernández Salvín también. Claro, con Fernández Salvín también. Fernández Salvín. Vinculado a... Porque claro, cuando hablamos de macrotráfico en Uruguay, generalmente pensamos, y la mayoría de las operaciones tienen que ver más bien o con contaminación de contenedores, con salida... o ingresos de cocaína desde el litoral argentino por avionetas. Eso es como lo más frecuente, pero no tenemos mucho, no hay tantas referencias, son menos las referencias sobre ingresos por los ríos. Y acá, y justamente otra cosa que hay en común en todos los episodios, que ahora vamos a detallar algunos, es que aparecen nombres vinculados a los Balcanes. Croatas, serbios, montenegrinos. Una operación reciente que tiene que ver también con esta misma zona, con el departamento de Colonia, justamente con lo que mencionamos recién, Boca del Cufré, Boca del Rosario. Es una operación de 2023 que se llamó Operación Virtus. El año pasado nosotros publicamos una nota en la diaria un poco levantando consecuencias de esa operación de 2023. La tuvo Mónica Ferrero junto con la Divín, ella, la actual fiscal general de la Nación y ex fiscal de estupefacientes, siempre trabajó muy cerca de prefectura. La Divín depende, es un organismo que depende de prefectura, que hace inteligencia dentro de la prefectura. Y lo que sucedió el año pasado es que vino una delegación de la policía de Montenegro y extraditaron a personas que estaban en esta operación, en Virtus, que consistía básicamente en ingresar veleros por la zona oeste, ahí justamente por Bocas del Cufré, Bocas del Rosario, y terminó la incautación se hizo acá en Pajas Blancas, o sea, es todo dentro de zona oeste. Y es interesante, yo hablaba con algún policía más veterano de la zona de Colonia, gente que ha trabajado ahí, que Colonia es un departamento muy poroso. Tiene muchas vías de entrada. De hecho, vos podés, por ejemplo, no sé si en este caso sucedió así, pero los policías veteranos de la zona siempre te lo refieren. Vos podés, por ejemplo, hacer un contrabando, sea de droga, sea de cigarrillo, de whisky, lo que sea, en Boca de Rosario, por ejemplo, y podés zafar del peaje que está sobre Ruta 1. Hay caminos internos, tanto del sur de Ruta 1 como que terminas en Isilda Polier, ¿no? Entonces vos podés como evitar controles policiales. Hay
otras zonas porosas también, ni que hablar, en una palmira de Carmelo. En el río Uruguay también, ¿no? Que son muy laxos, o sea, no existen, te diría, prácticamente, ¿no? Sí. Y en este caso pasó eso, eran gente de Montenegro que estuvo detenida acá y el año pasado fueron extraditados. En esa operación también se fueron detenidos 6 uruguayos, un boliviano y un argentino. Y fue un procedimiento muy exitoso, conocido, y que también de alguna manera llevaba a pensar que esta persona, Martin Sick, podía estar todavía operando activo, y también a raíz de su vínculo con Marcet. Sí, acá el dato que a mí me pasan es que la familia Houen trasladaba droga para el croata, para Martin Sick, pero con esta caída perdieron allí. Y entonces le está reclamando porque hubo un adelanto de dinero también. Entonces, todo eso lleva a que haya un problema interno entre las mismas organizaciones, ¿no? ¿Esta droga se embarca en Uruguay o no necesariamente? No. ¿O no directamente? No. Justamente eso fue lo que se determinó que no salió de acá. En el caso de EMA. En el caso de EMA, que justamente no salió de acá. En el caso de Virtus estaba copiando acá y iba a salir en algún barco. El tema del acopio acá en Uruguay es un tema, ¿no? Porque es un lugar de acopio que ya está aprobado, ¿no? Sí. No, y bueno, de alguna manera lo que Antonio, este hallazgo que va a salir publicado en el fin de semana, tiene mucha actualidad porque uno tiende a pensar que todos estos movimientos, las declaraciones que puede estar haciendo Marcet en la justicia de Estados Unidos y todo lo que Marcet de alguna manera controlaba, o no sabemos en qué parte de la cadena estaba finalmente Marcet, quién es el jefe de quién, en ese juego un poco extraño, da la sensación de que este hallazgo tiene relación con estos movimientos que están pasando entre Estados Unidos, la DEA y la geopolítica en el fondo. Entonces me parece que es muy interesante y la van a poder leer con mucho más detalle en la... ¿El escudo de las Américas está ahí? Bueno, no sé, yo creo que todo lo que esté declarando ahora Marcet y todo lo que es imposible no mirarlo desde la geopolítica. De hecho, cómo llega a la justicia, cómo lo sacan de una manera express desde Bolivia hasta Estados Unidos sin muchos procesos judiciales de por medio, sin extradición. Proceso judicial, fue una expulsión rápida, expresa. Es muy... Y además con la consideración de que se supone que la droga de Marcet nunca iba a Estados Unidos, ¿no? Es por temas de lavado. Por temas de lavado, sí. Básicamente es eso. Y aparte una ínfima parte de todo lo que él movió, ¿no? En general él estaba vinculado con el supercártel que se le llamaba, que funcionaba en Europa, ¿no? Ridovan Tagui y otros montenegrinos, o sea, de las mafias importantes, ¿dónde se reunieron? ¿Dónde tenían Dubái es como el centro. Dubái era el centro, ¿no? Y un lugar clave para el... Y allí estaba Marcet. El lavado con criptomonedas y... Todo eso. Y hay como también otro episodio relevante vinculado a esta investigación, es la hipótesis de que o parte de este grupo tenga algún tipo de vinculación con el asesinato de Pecci. El fiscal paraguayo que fue asesinado en Y es Colombia. novedoso la ruta hacia el Índico. Uno tiende a pensar de que acá el tráfico es más hacia Europa, ¿no? Es hacia el Índico que iban, Australia iban. Australia, sí. Y Australia, la ventaja que tiene, como lo mismo que sucede con el este europeo, ¿no? Es que el consumidor, cuando vas a comprar cocaína en Australia o en los países de los Balcanes, sale más caro que en España. O sea, los márgenes de ganancia son superiores. Tanto Nueva Zelanda como Australia son lugares donde la cocaína en el mercado es mucho más cara. Sí, de todas maneras, el informe mundial sobre drogas de este año ya advierte que hay cambios en los que son, que las grandes organizaciones están explorando nuevas rutas también, ¿no? En un momento uno de los lugares era vía África, directamente, Togo, por ejemplo, era uno de los lugares, para después saltar hacia Europa. Bueno, esta es otra forma de explorar otras rutas. También debo decir que acá hubo, en un momento, había una ruta que salía de allí del Caribe, del lado de Venezuela, por ahí, que también se llevaban en embarcaciones, y en alta mar se pasaban a otras embarcaciones y llegaban a los puertos de Galicia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y quiénes eran los que manejaban las embarcaciones? Eran mano de obra uruguaya, que fueron contratados para eso, ¿no? Gente que
que sabían moverse en eso, y que esto fue una operación que la llevó adelante el fiscal Gómez, Juan Gómez en su momento. Trabajó esta operación, que fue bastante importante también, allá hace unos años. Compañero, le ponemos un cierre. Mañana, Antonio, la nota publicada en La Diaria para quienes quieran ampliar sobre la captura de este velero que, como comentaba Antonio, ya tenía un pasado misterioso y bueno, terminó en el Océano Índico con más de 1 tonelada de cocaína y con armas, ¿no? Y con armas. Sí. Adentro, mañana la nota completa en La Diaria. Lucas, ¿querés cerrar con el...? No, había quedado alguna cuestión de Nueva Palmira también, pero lo hablaremos, podemos capaz que ya ir agendando para la semana que viene. Hacemos una saga. Sí, viernes que viene. Hablamos mucho de Juan Lacase, Cufré, Boca del Rosario, y nos quedó la otra zona de Carmelo y Nueva Palmira, que también es muy interesante. Bueno, hacemos jueves que viene. Si puede ser el jueves, mejor. Lo hacemos el jueves que viene. Quedó agendada. Jueves que viene. Entonces nos veremos por aquí. Gracias, compañeros. Nos vamos. Ya llega la música Me Llueve. Ya está apostado Carlos Dopico y Julia Peraza. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 7.